95% de nuestras exportaciones. Entonces, donde digamos más tenemos que estar presentes es en los Estados Unidos, y ese es el escenario perfecto. Además, porque hemos tenido siempre en cada una de estas participaciones un objetivo puntual, y el de este año va a ser precisamente comunicarle a toda esa comunidad que ya vamos a tener lista la Comisión de Importadores en Estados Unidos para promocionar el origen Colombia, lo que ya ha hecho México, Perú y Chile, y esas campañas que ustedes ven muy mediáticas precisamente obedecen al trabajo de esas comisiones con los dineros que han recaudado en el Hass Avocado Board. Hemos patrocinado también la macrorueda 70 de ProColombia, que es el evento de negocios en ese género más importante del país. Normalmente vienen entre 1000 compradores y participan 2000 exportadores en múltiples sectores. Hemos dictado conferencias en California y Nueva Zelanda sobre el origen Colombia, invitados por la asociación, por la California Avocado Society y por abogados de Nueva Zelanda, con una pregunta, y es: vengan y nos cuentan qué es lo que está pasando en Colombia, que todo el mundo habla de ese país acá y queremos conocerlo más a fondo. El gremio también en su día a día pues es el vocero, el vehículo y el actor para que todos esos productores y exportadores afiliados tengan un canal de comunicación con actores del sector público y privado, llámese ministerios, embajadas, organismos de cooperación, organismos de promoción, la academia, inversionistas, compradores internacionales, cámaras de comercio, cámaras bilaterales, etcétera. Somos como el hub integrador pues de todos esos actores a través del gremio. En materia de eventos que hemos hecho, realizamos jornadas con productores, algunas pequeñas en campo, donde les contamos sobre la corporación. Suelen ir 30, 40 personas, obviamente lo tratamos de hacer en diferentes regiones productoras. Hemos hecho eventos de más calibre como Territorio Aguacate, yo no sé si algunos tuvieron la oportunidad de ir, el primero fue en Expo Agrofuturo en Bogotá el año pasado. Realmente era un evento puntual, pero nos dimos cuenta y tomó tanta fuerza que se convirtió en el evento más importante de Colombia. El segundo fue en marzo 29 en Pereira, fueron 700 personas, y el tercero creemos que va a ser en Medellín, todavía no lo hemos definido, pero ya tomó una inercia que la gente está preguntando cuándo es Territorio 3, o sea que convertimos un ensayo en el evento más importante de la industria a nivel nacional, y la idea es que sea precisamente itinerante para que todas esas regiones productoras y protagonistas pues del negocio tengan como la facilidad de acceso, cosa que será posiblemente después en Cali, después en el Tolima, etcétera, y que ese evento pues siga creciendo. También hacemos jornadas más especializadas, como por ejemplo esta, donde tenemos el protagonista de la sostenibilidad, como lo dije en el inicio, que hay razones que nos llevan a organizar eventos puntuales, algunos son más repetitivos, etcétera, pero lo importante siempre es que el que asista tenga un contenido que además le aporte y le genere valor. Realmente no son temas comerciales, sino de conocimiento pues para nuestros grupos de interés. Estamos trabajando por la sostenibilidad, no solo en un proyecto puntual, sino porque ya se convirtió en un eje de trabajo donde hemos asignado un rubro mayor en el presupuesto comparado a lo que teníamos en años anteriores, porque ya es una vertiente o es algo que tenemos que trabajar de forma periódica. Eso no es un tema del año pasado o de sino de aquí en adelante, de nunca parar. Y es algo que me parece que es transversal tanto para los productores, para los exportadores y para un país en una industria, digámoslo, emergente, creciendo a unos ritmos altísimos, pocas veces vistos en comparación con otros sectores, pero también pues como con unos desafíos grandes que hay que afrontar. Ya empezamos también
el fomento a la investigación. Yo creo que ese es uno de los mejores regalos que le puede dar uno a un sector. Empezamos ya a incentivar y a impulsar y a patrocinar investigaciones en conjunto con la Universidad Nacional. Ya nos están buscando algunas universidades también para presentarnos a convocatorias internacionales, por ejemplo de Fontagro, que son recursos muy ambiciosos y donde en algunos casos el gremio no necesita poner un dinero en efectivo, sino en especie, y tenemos la red, digamos, de productores y exportadores para hacer los ensayos, los pilotos, etcétera. Entonces ahí también estamos pues como moviéndonos en ese campo de acción. Y el último tema, que después hablaré con más detalle, es el Congreso Mundial, que será en septiembre de este año, que es una oportunidad única porque es un evento itinerante que se realiza cada 4 años. Entonces, esta oportunidad es en Colombia, pero nunca, jamás en los próximos 100 años lo volveremos a tener. Entonces, o hacemos las cosas demasiado bien o las hacemos perfectas. Ahí no tenemos plan B. Y creo que hemos hecho un gran esfuerzo. Ahora les cuento un poco como los resultados y lo que vamos a tener. Y eso también va a marcar un antes y un después para la industria agroexportadora del aguacate Hass en Colombia, porque eso yo creo que realmente va a dejar el país muy en alto y muy en el conocimiento de todos los asistentes, donde creemos que el 80% van a ser internacionales de 25 o 30 países. Y después de eso vamos a ver qué pasa, porque la gente ya va a tener el referente de haber vivido en forma presencial, ahí sí lo que está pasando en Colombia. Bueno, esa es como la introducción. Yo ya quiero darle la palabra a Daniel Villa de Portafolio Verde. Esta es una empresa que identificamos, digamos, para empezar a trabajar el tema de sostenibilidad, algunas en Colombia, y encontramos en ese benchmarking la más avanzada, la más consolidada, la que ha trabajado con las empresas más grandes y la que creemos que más nos puede aportar valor a nosotros como gremio y a la industria. Ahora pues Daniel les hará una introducción muy pequeña de esas credenciales y de esa reputación que tiene Portafolio Verde, porque para trabajar el tema de sostenibilidad uno tiene que aliarse con los mejores. Y un mensaje ya para terminar. Ojo que esto no lo miren como un proyecto puntual, sino como el inicio de un camino que vamos a seguir recorriendo en muchísimas fases y en la medida que sea posible, cada vez de manera más ambiciosa para poder tener un mayor alcance. Muchas gracias y pues Daniel, bienvenidos a que les cuentes el proyecto que realizamos. Como lo mencionaba Jorge, continuamos con la intervención de Daniel Villa, referente al informe de impacto medioambiental del aguacate Hass en Colombia. Portafolio Verde es una organización privada fundada en la ciudad de Medellín, Colombia, en julio del año 2005. Investiga, diseña, desarrolla e implementa soluciones y estrategias para el desarrollo sostenible mediante una innovadora gestión del conocimiento. Proporciona además soluciones totales, innovadoras y efectivas que maximizan el impacto positivo de gobiernos, organizaciones e individuos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, con idoneidad y alta capacidad de servicio. Es una firma de consultoría para el desarrollo sostenible. En 2016, Naciones Unidas le otorga a Portafolio Verde el estatus consultivo especial. Se adhiere también a Pacto Global desde el 2013 y está certificada desde el año 2012 como empresa B. ¿Qué significa empresa B? Un sello internacional otorgado a empresas que cumplen con rigurosos estándares de desempeño social y ambiental, responsabilidad y transparencia. Cuenta también con un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001-2008, certificado por SGS, una de las firmas certificadoras de la categoría de servicios profesionales en el índice de sostenibilidad del Dow Jones. Portafolio Verde también es fundador y líder de la iniciativa Ciclo 7, Semana por la Sostenibilidad Iberoamérica. Así que bienvenido Daniel y muchas gracias por hacer parte de este seminario. Hola, buenos días, muchas gracias por esa presentación.
Sí, ya como lo dijeron, mi nombre es Daniel Villa, yo soy ingeniero ambiental, soy consultor de la empresa Portafolio Verde. Somos una empresa apasionada por el medio ambiente, por la sostenibilidad en general, y nosotros pues lo que buscamos a través de Portafolio Verde es que a través de nuestro diseño de soluciones innovadoras podamos llevar a nuestros clientes a cumplimientos en temas de sostenibilidad, a alcanzar los ODS, pero siempre en el marco del desarrollo sostenible. Es decir, siempre pensando en que nuestros clientes se desarrollen, pero en armonía con la comunidad, con las comunidades, con la sociedad, con el medio ambiente y con todas las variables que se incluyen dentro de la sostenibilidad. Entonces, pues ya lo mencionaban, somos empresa B certificada, que es un sello que se otorga a aquellas empresas que no quieren ser las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo. Tenemos sellos el sello de calidad ISO 9000, hacemos parte de la comunidad GRI, de Pacto Global, y también, como lo mencionaban, tenemos un estatus consultivo que nos otorgó la ONU para tener voz y voto en diferentes mesas ambientales a nivel internacional. Dentro de nuestra organización, como ven, tenemos diferentes unidades de negocio que le apuntan al cumplimiento de los ODS en distintas líneas, en educación, en temas de sostenibilidad corporativa, pero en este momento la que nos convoca hoy es el tema de desarrollo rural, la unidad de desarrollo rural sobre la cual estamos trabajando con Corpojas. A nivel de historia, de pronto un poco de indicadores en tema de desarrollo rural. Hemos trabajado con 10 subsectores, más de 38 proyectos, más de 450 organizaciones de productores agropecuarios. Pero entonces, entrando en materia, me gustaría contextualizar. Yo sé que los que estamos acá conocemos muy bien a fondo el tema de sostenibilidad, pero para yo entrar a hablar de los impactos ambientales y de lo que venimos desarrollando con Corpojas, pues mal haría yo si no vuelvo y lo meto en el tema de sostenibilidad alineado con los ODS. Todos sabemos que toda actividad antrópica genera, en busca de generar ingresos, pues va a tener unas externalidades que las terminan asumiendo los ejes sociales o los ejes ambientales. Y la idea entonces es buscar esa armonía con el típico ejemplo, muchas veces entonces son las 3 esferas, todo eso, pero a mí me gusta ponerlo como una mesa donde las 3 patas son la ambiental, la social y la económica. El desarrollo económico se debe dar en las sociedades, pero si la pata del desarrollo económico empieza a crecer y las otras 2 empiezan a disminuir por lo que vimos de las externalidades, pues esa mesa no es sostenible y esa mesa se cae. Entonces, esos ejes diferentes variables deben tener en temas ambientales todo el tema de manejo de materias primas, el tema de estar en armonía con los recursos naturales, el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, control sumidero, y a la vez entrar con un equilibrio social donde las comunidades, los trabajadores, las familias de los trabajadores empiecen a tener ese equilibrio con el desarrollo económico. Entonces, a nivel internacional, yo sé que más adelante mis compañeros expositores van a hablar un poco de sellos y de referenciales, pero yo lo quería traer a colación porque a nivel internacional existen muchos sellos dependiendo del mercado a donde vaya y dependiendo de donde lo que yo quiera hacer específicamente. Hay unos sellos, por ejemplo, la SA 8000, que es más enfocada en trabajo, en condiciones laborales, la AA 1000, que es en temas de reportes, de rendición de cuentas, de accountability, el Dow Jones, que bueno, de ahí miles de referenciales, de sellos, de iniciativas que en el sector como tal, pues de pronto estamos más familiarizados con UTZ o con Rainforest
o con Global Gap. Depende del mercado para dónde vamos y depende de el enfoque de sostenibilidad que adentro de la organización estemos teniendo. Entonces, lo ideal es, en casi todos estos referenciales siempre vamos a tener por decir algún factor común en temas de sostenibilidad, en respeto por el medio ambiente, en respeto por la comunidad y en un equilibrio económico. Entonces, uno partiendo de esas bases de tener cumplidos unos temas de gestión en estrategia sostenible, va a poder alcanzar más fácil, que más adelante nos contarán, algunos de esos sellos que podrán traer beneficios para cada una de las organizaciones. Entonces, ya así enfocándonos en el tema de Corpo HAS y Portafolio Verde nos encontramos con una grata sorpresa, que es la intencionalidad de Corpo HAS de hacer las cosas bien. No significa que nosotros, por ser una empresa de desarrollo sostenible, vamos a asesorar personas o empresas que ya estén bien. No, a personas que quieran estar bien y que quieran estar alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, haciendo su objeto, su core de negocio, pero en armonía con los ejes que mencionamos. Entonces, ese enfoque de sostenibilidad que le da desde el principio Corpo HAS en la primera reunión que tenemos, pues nos gusta y nos volvemos unos socios en acompañar el desarrollo sostenible de la mano de Corpo HAS. Entonces, inicialmente Corpo HAS tiene, como lo mencionaba Jorge, 70 asociados, y dijimos, listo, vamos a ver cómo están las cosas, vamos a empezar a reblujar la casa, como decimos, vamos a ver cómo están determinados asociados en temas ambientales, en temas sociales, y vamos a tirar una línea base sobre hacia dónde debemos orientar la estrategia. Pues tomamos la determinación de irnos por dos caminos. Un camino que tomamos una muestra aleatoria de esos asociados, donde vamos a identificar, vamos a hacer una valoración de impactos ambientales, inspirados en la metodología de la matriz de Leopold, pues, que más adelante la miramos pues rápidamente, y por el otro lado vamos a hacer una búsqueda de información secundaria en temas de variables ambientales que esos cultivos o que el cultivo en general de aguacate HAS nos pueda tirar una línea base, en variables ambientales como el consumo de agua, como la fijación o el sumidero de gases de efecto invernadero, de manera que los podamos ir relacionando y andando un camino en la dirección correcta. Una vez tengamos eso, pues lo que tenemos es el establecimiento de una estrategia conjunta a seguir, que en este momento ahí vamos. En ese punto es donde estamos estableciendo esa estrategia de dónde vamos a continuar. Desde Portafolio Verde, lo mencionaba anteriormente, se generó la iniciativa Ciclo 7. La iniciativa Ciclo 7 es una iniciativa que agrupa a 22 países de Latinoamérica, donde acuñamos el término de sostenibilidad colaborativa. En ese momento, internacionalmente, hemos manejado mucho el tema de la economía colaborativa, y donde tenemos Uber y donde tenemos Airbnb, entonces, ¿cuál es el objetivo de la sostenibilidad colaborativa? De manera que todos nosotros somos grupos de interés. Nosotros somos clientes, nosotros somos productores, nosotros somos trabajadores, nosotros somos familiares de los trabajadores en alguno de nuestros momentos. Pero si todos desde nuestro punto de vista aportamos un granito de arena hacia la sostenibilidad, hacia los ODS, va a ser mucho más fácil lograr esos objetivos. Como clientes, como siendo un cliente respetuoso, cumplido, un comunicador adecuado. Entonces empezamos a trabajar con un fin claro, que es la sostenibilidad del planeta, con temas ambientales, con temas sociales, no desbordando el tema económico en rentabilidad per se, sino empezando a combinar todas estas variables. Entonces, en ese marco, nosotros pues ya acá, este fue el enfoque del proyecto, lo voy a pasar pues rápidamente. Esto lo definimos pues con Corpo HAS, y les mencionaba que
para ese punto que tomamos de muestra, utilizamos o nos inspiramos en la matriz de Leopold, donde simplemente combinamos las actividades desarrolladas en las etapas del cultivo de aguacate, del proceso de preparación, siembra y cosecha, y esas actividades las cruzamos con los factores a valorar: biótico, abiótico, antrópico. En esa interacción, cuando se da un cruce, se mira la causa-efecto, se determina si hay una relación una interacción causa-efecto, se determina si es positivo o se encuentra una brecha por mejorar. De ahí sale una valoración numérica estimada por nuestro equipo de profesionales, ¿con base en qué? En dos criterios que son la magnitud y la importancia. Que la magnitud es la intensidad del impacto y la importancia es la relevancia del impacto y la extensión en el medio ambiente. Análogamente, la magnitud es como si hay un incendio muy grande, pero la importancia es si ese incendio se da en una ciudad o en un desierto. Entonces, como asociar todo eso, y finalmente entramos a la determinación determinamos cuáles actividades y cuáles factores tienen un mayor impacto en estos cultivos. Como hablaba al principio, es una muestra de los cultivos asociados a Corpo-HAS para tener como una línea base de cómo están funcionando estos procesos en los asociados. Entonces, con base en esto, encontramos que en el medio físico evaluamos agua, aire, variables como agua, aire, suelo, paisaje, clima; en el biótico, fauna, flora, y en el antrópico, pues demográfico, cultural y político. Cuando cruzamos estas variables con los factores ambientales, nos dieron 29 cruces, o sea, 29 interacciones. De esas 29 interacciones, encontramos que el 60% más o menos, el 18 de ellas, eran interacciones con calificación positiva, que traían beneficios. ¿Beneficios para quién? Beneficios para la comunidad, beneficios para, diferentes beneficios, para el medio ambiente, para la fauna, para la flora. Y 11 de ellos tenían oportunidad de mejora. 11 de ellos sobre los cuales debemos trabajar. No significa que estén mal y que ya todo esté, no. Tenemos algo positivo que debemos potencializar, pero también debemos tener la conciencia y la madurez de decir que tenemos 11 donde debemos trabajar, un 40% donde debemos trabajar. De los destacables, de los aspectos más destacables, tenemos que esos cultivos que evaluamos tienen una orientación a la gestión una gestión orientada al cumplimiento legal ambiental, es decir, conocen la norma, le hacen seguimiento a la norma y propenden por cumplir la norma. Todos conocemos, o a todos nos ha llegado tal vez un auto de la autoridad ambiental donde ese auto tiene 10 o 20 actividades por cumplir. Probablemente uno no esté cumpliendo esas 10 o 20 actividades, pero está en procura de cumplirlas. Ponga el contador, ponga la canaleta, vaya, mire, vuelve y mida, y algunas son repetitivas. Entonces, por eso pusimos una gestión orientada al cumplimiento ambiental. Actúan como sumidero de carbono. Para nadie pues es un secreto que el material vegetal sembrado pues actúa como sumidero de gases, pues, de carbono directamente, y tiene un impacto positivo hacia los temas de cambio climático. La calidad visual en los cultivos evaluados, casi todos ellos pasaron de una vocación agropecuaria a una vocación de cultivo. En este caso es monocultivo, no es agroforestal, que entra dentro de las recomendaciones, pero el impacto se ve positivo desde esa migración, de pasar desde una tierra apta para la ganadería a cultivo de aguacate. Entonces se mejora la calidad visual, también se mejoran los microclimas y se brinda un empleo digno. Las personas con las que estuvimos hablando en esos cultivos agradecen mucho a Corpo-HAS, pues a Corpo-HAS no, a los cultivos asociados a Corpo-HAS,
que hayan llegado a esas regiones que son de naturaleza, pues son de arraigo agrícola. Entonces, aspectos con oportunidades de mejora: aumentar el porcentaje de vegetación natural, de migrar o buscar cómo esos monocultivos se empiezan a combinar de pronto con un poco de agrocultivos, a ampliar la vegetación nativa y empezar a hacer como una combinación de forma que se mejore más los temas de biodiversidad o diversidad biológica en la zona. El tema de medidores de caudal, en algunos casos es importante tener medidores de caudal para hacer controles de flujos de agua cuando allí se requiere, lo cual no es muy habitual y se da más que todo en temas domésticos. De igual forma, hacer aprovechamiento de agua lluvia. Esa salió por los dos lados. Agua lluvia en algunos casos se aprovechaba, pero en la medida que uno más aproveche agua lluvia, menos impacta el recurso, si lo hace de manera adecuada. Hacer un mapeo social, eso nos pareció muy importante porque en algunos de estos cultivos evaluamos que habían temas de relacionamiento con partes interesadas y la parte interesada neurálgica, en ese caso, hacia la sostenibilidad, era la comunidad circundante. Esa comunidad generalmente no estaba adecuadamente informada de lo que estaba sucediendo con ese cultivo. Entonces, esta viene unida con la de abajo, que nos pareció como ahí por donde podíamos empezar a trabajar en temas de relacionamiento con comunidades. Ese relacionamiento con comunidades es contarle abiertamente a las comunidades qué se está haciendo, cuáles son los impactos, consultar. La comunicación se debe dar en doble vía, cuáles son sus expectativas y expectativas razonables, cuáles son las mías como cultivador, cuáles son las de la autoridad ambiental, y venga, sentémonos. Y entonces, en la medida que se den esos procesos de comunicación, se mejorará armónicamente la sostenibilidad, lo que hablaba ahora, la sostenibilidad colaborativa de este tipo de cultivos. Entonces, combinando esto que analizamos de estos impactos, lo combinamos con la búsqueda de información secundaria. Encontramos que para Colombia la información secundaria es muy amplia en otro tipo de cultivos, en los que siempre han sido tradicionales en Colombia, pero es muy escasa en el cultivo de aguacatejas. Sin embargo, encontramos acá comparativamente los requerimientos hídricos generales de un cultivo de aguacatejas versus otros cultivos típicos de Colombia, y encontramos una similitud muy pareja, donde el aguacatejas se da y se desarrolla óptimamente en zonas con pluviosidad entre 1100 y 1400 milímetros de lluvia al año. Los cultivos típicos de Colombia se dan en zonas con 1500 a 3000 milímetros de lluvia al año. Entonces están muy parejos en temas de requerimientos hídricos. En temas de fijación de CO2, el aguacatejas, el cultivo más o menos está fijando unas 10 toneladas de CO2 unas 10 toneladas de CO2 por hectárea al año. Los cultivos típicos están más o menos alrededor de 6 toneladas de CO2 por año. La ganadería se puso ahí como comparativo, pero la ganadería no es digamos comparativa, sino como para tenerla ahí, que fue una migración a lo positivo. Ya, no es el foco en este momento entrar a comparar con ganadería, pero es un referente. También analizamos el tema de la profundidad radicular, pues la profundidad de las raíces de los cultivos, porque era una inquietud que se tenía. El aguacatejas tiene una profundidad de raíz la más larga, según lo consultado, hasta 1 metro de profundidad. Los cultivos típicos de Colombia también están alrededor de 1 metro, 1,5 metros de profundidad. Entonces vemos que hay una equiparabilidad entre el cultivo de aguacatejas y los demás cultivos que hemos tenido históricamente en Colombia.
Entonces, en cuanto al recurso hídrico, que les venía hablando de los requerimientos hídricos, en los cultivos evaluados encontramos que aparte de ello tenían trabajos en protección de áreas boscosas, tenían el respeto a los retiros de las fuentes de agua y en algunos de ellos había aprovechamiento de aguas lluvia. ¿Qué pasa? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces oímos por ahí la campaña de que no, que gota a gota el agua se agota, ¿cierto? Eso no es así, el agua es un recurso renovable, si conocemos el ciclo del agua. El agua no se agota, lo que pasa es que se aburre. Si el agua yo la tengo en un sitio donde pelo todo el material vegetal, donde no respeto sus nacimientos, el agua pasa por escorrentía y se va a buscar otro sitio donde sí se fije a través del clima. Entonces, teniendo en cuenta y mirándolo desde un punto de vista productivo, para el agricultor como tal el agua es importante, por lo tanto debe propender por el cuidado de sus fuentes. ¿Y cómo se propende por el cuidado de sus fuentes? Cuidando los nacimientos, respetando los retiros y haciendo que el agua se amañe. Entonces ahí es un tema bastante importante pues a tener en cuenta. Hablando de la fijación de CO2, ahora hablábamos de 15 toneladas de 10 toneladas de CO2 que puede llegar a fijar el aguacate Hass. ¿Qué es eso? ¿Cuánto es eso? Pues eso es lo que por hectárea, por cada hectárea que yo tengo sembrada en aguacate Hass, que los cultivos evaluados tenían una densidad más o menos de 350 a 400 palos por hectárea, eso equivale a lo que producen 3 vehículos a gasolina durante todo un año en emisiones de CO2 equivalente. Eso es muy representativo. Y si además le sumamos posteriormente un cultivo agroforestal y lo empezamos a combinar, podríamos meterle otro carro a eso, se podrían ir hasta 15 toneladas de CO2 equivalente a año fijado. En Flora encontramos que en aquellos espacios o zonas de protección que evaluamos, se presentan alteraciones positivas. Encontramos que además de las especies que no vemos acá porque son un poco borrosas, de todas maneras hago pues como la cuña, al lado del cafetín está pues como un pendón con la infografía de todo lo que yo he ido mostrando y a través de un código QR se puede bajar y se ven pues las fotos un poco más nítidas. Encontramos especies como el cedro, como el yarumo, como especies importantes que a la vez favorecen el hábitat de la fauna, donde encontramos mamíferos, insectos, aves, y entonces en la medida que se va ampliando la diversidad de la flora, también va viniendo, se amplía la diversidad de la fauna. En cuanto al suelo, como les contaba ahora, pasamos de una vocación ganadera a agrícola en los que evaluamos, donde entonces encontramos una menor compactación del suelo, los nutrientes vuelven a estar disponibles y se mejoran las propiedades físicas del suelo. En cuanto al manejo de residuos, ese siempre va a ser un aspecto sensible a mejorar, o sea, porque los residuos se están generando permanentemente. Entonces se tiene los lugares adecuados para el manejo de residuos, pero si yo no hago una adecuada capacitación de mi personal en determinado momento, eso se me puede perder. Entonces esa es una cultura de generación permanente donde debemos seguir trabajando. El acompañamiento social también fue muy importante y muy representativo en los cultivos que evaluamos, donde encontramos que el empleo generado es con personas de la zona. Se han apoyado, en un caso específico se apoyó el mejoramiento en la escuela de veredal a través del mejoramiento en la fachada, a través de útiles escolares, apoyo en recreación y deporte, en fin, ya empieza esa comunidad a interactuar y a ser parte de los cultivos de aguacate. Y en bienestar de los colaboradores, pues tenemos lo mismo, formalización del personal, formalización de los contratos de trabajo y formación
de las personas hacia esas labores. Encontramos que los cultivos evaluados tienen todos Global Gap o BPA. Estos sellos, como lo mencionábamos al principio, cualquier sello que sea que se tenga, pues puede tener un enfoque comercial. En el fondo yo me certifico en tal o cual sello para que me paguen más por mi producto internacionalmente. Pero en la medida que yo lo interiorizo dentro de mi gestión, ese sello o la gestión sostenible, yo voy a tener una facilidad de acceder a más sellos, que más adelante pues nos contarán de eso, pero eso es un incentivo que se va generando a yo hacer las cosas bien. Y como corporación, promover ese tipo de cosas va a repercutir en impactos positivos en la sociedad y en el medio ambiente. Entonces, ¿qué se sigue? Ya tenemos una línea base, pero con un muestreo aleatorio se sigue buscamos seguir a través de una medición general ya de todos los asociados. A través de esa medición priorizar aquellos aspectos comunes de mayor impacto, definir la estrategia a través de programas específicos. Estos temas de sostenibilidad son graduales. Yo no puedo acostarme hoy siendo insostenible y mañana siendo sostenible. O sea, yo tengo que empezar de a poquitos, porque además que los recursos son limitados. Pero yo tengo que hacer mi estrategia orientada a la inversión de esos recursos donde mayor impacto genere inicialmente y después eso se va irradiando en la totalidad de la gestión. Luego se empiezan a ejecutar esos proyectos y volvemos a valorar a través de una herramienta. Y empezamos a ver el cierre de brechas, cómo se va ejecutando o cómo se va efectuando a través de los cultivos. Si esto lo empezamos a correr y empezamos a correr el ciclo, pues podemos llegar a no solo impactar positivamente los asociados de Corpojas, sino que Corpojas puede regalarle esto al sector como tal. O sea, dejar abierta esta herramienta al sector que posteriormente, con estas buenas prácticas en gestión sostenible, puedan llegar a cumplir unos requerimientos que X o Y, pues determinados sellos les estén pidiendo. Esto fue la variable como la medimos, pues medimos aire, agua, suelo, fauna, flora, residuos con base en la gestión que se hace sobre ellos. Encontramos no se ve muy bien, pero encontramos unas mayores brechas en temas, como les mencionaba ahora, de residuos y flora y fauna, pues porque más orientada a la gestión que se puede hacer de inventarios, de mantener esos inventarios, de promover una siembra más diversa, pero en temas sociales y en temas de suelo y de aire encontramos muchos temas positivos, pero digamos que el gran aporte está en la madurez de la corporación orientada a afrontar el tema de sostenibilidad desde una seriedad y desde una transparencia donde es capaz de mostrar aquellos impactos que son positivos, pero aquellos que están por mejorar. Con base en la información secundaria me pueden preguntar de dónde salió, pues no hicimos mediciones, nos fundamentamos en estudios ya realizados de Corpoica, la Universidad Nacional, del DANE, pues están a disponibilidad de ustedes para el que los necesite en temas de recurso hídrico, en temas de fijación de CO2 y en otros aspectos específicos que les conté. Esto es lo que tenía como para contarles del tema de sostenibilidad. Esperamos que de pronto entonces ahora al final cualquiera de las inquietudes que hayan tomado nota y poder resolverlas. Muchas gracias. Hola. Continuamos entonces con la intervención de Sandra Marcela Restrepo,
relacionada con la pregunta de si es posible la producción sostenible y darle valor agregado, algunos casos de éxito del sector. Sandra es la directora ejecutiva de Naturacert, es bióloga de la Universidad de Antioquia con amplia experiencia en procesos de auditoría y certificación en producción agrícola. Por más de 15 años ha venido ejerciendo cargos responsables en la administración de organismos de certificación. Cuenta con amplia experiencia en certificaciones orgánicas y buenas prácticas agrícolas con la CCI. Fue subgerente y socia de BCS Oco Garanti Colombia entre el año 2004 y 2010. Y a partir del 2010 se viene desempeñando como directora ejecutiva de Naturacert. Actualmente lidera la Alianza para la Certificación Sostenible ACS en Latinoamérica. Naturacert es una organización que nace como iniciativa de la Fundación Natura y tiene como propósito promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad a través de la certificación y verificación de estándares para el fortalecimiento y la competitividad de los clientes con criterios de sostenibilidad en el mercado nacional e internacional. Damos la bienvenida entonces a Sandra y muchas gracias por tu intervención. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Me encanta hacer este ejercicio de contarles, siempre la certificación es como un lío, como que me toca hacer eso, que tengo que hacer, pero lo vamos a tomar desde un punto de vista más propositivo, realmente es chévere. Entonces, primero, ¿cuáles son las condiciones? ¿Soy sostenible? Realmente nos hacemos la pregunta y nosotros somos sostenibles. Pues tenemos que empezar por saber qué es sostenibilidad, o sea, nos dicen un montón de cosas, estamos aprendiendo el término, estamos entrando en un proceso y en una era en donde esto es un ejercicio que tenemos que hacer. Entonces, no puedo saber si soy sostenible si no sé qué significa. Vamos a aproximarnos un poco a lo que significa y entonces hay una definición de sostenibilidad que me gustó y es que se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer, y esto es muy importante, la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Y entonces ahí empezamos, ya, yo vivo bien, yo vivo bueno, tengo agua, tengo luz a disposición, tengo alimentos, ¿y qué pasa después? ¿Qué va a pasar después? Aquí hay un tema y es muy importante, y lo tocó Daniel en la charla anterior, y es qué compromete esa sostenibilidad, o dónde está basada esa sostenibilidad. Y él lo mencionaba en una mesa, me pareció muy interesante. Realmente es eso, es el crecimiento económico, porque es que realmente el mundo funciona así. Si hay economía, si hay intercambio de bienes y servicios, ahí está la economía. Tenemos que cuidar el medio ambiente porque es que nosotros nos basamos, nuestra economía se basa en extraer recursos de ahí. Y el bienestar social. Y entonces ahora todas las cosas de las esclavitudes, bueno, ahora que está de moda el comercio con China y todo el tema con Estados Unidos y todas las críticas que hay alrededor de la productividad y de la producción de la parte social en China. Entonces todas esas cosas realmente comprometen la sostenibilidad, todo eso hace parte de lo que significa la sostenibilidad. Y entonces viene un concepto que se llama desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué es el desarrollo sostenible? Es aquel modo de progreso que mantiene ese delicado equilibrio hoy sin poner en peligro los recursos del mañana. Entonces volvemos al tema de qué estamos haciendo hoy, cómo lo vamos a seguir haciendo, qué va a pasar en 20, 30 años, qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos, si los tenemos, porque ya ni siquiera los muchachos quieren tener hijos, pero bueno, ahí vamos. Pero necesitamos tener un mundo para el futuro. Entonces, ahí uno se empieza a hacer preguntas, ¿realmente lo hacemos? ¿Realmente lo somos? Estamos haciendo el ejercicio, se llena uno de preguntas y hay que empezar a responderle, ¿cierto? Entonces, hacemos recirculación, ahora estamos hablando del tema del agua y me encantó el concepto, Daniel, nunca lo había visto así. El agua, si se aburre, se va y realmente es lo que pasa, o sea,
Me pareció fantástico ese ejercicio porque así es, si nosotros cuidamos, le tenemos una casa linda, le tenemos una casa donde el agua se pueda mantener, ella se queda ahí, si no se va desertificando y los desiertos van creciendo y hay zonas donde ya no se encuentra el recurso fácilmente. Entonces es muy importante el tema del reuso, la reutilización, de hacer eficiente el uso del recurso. O reciclamos los productos químicos o los aplicamos bien o qué tipo de productos estamos aplicando. Entonces ahora está súper de moda en los WhatsApp las abejas, pero las abejas están en crisis hace muchos años. Ya el polinizador de la guanábana en el Tolima ya tienen que hacer polinización manual. O sea, realmente estamos destruyendo lo que nos está produciendo, los que nos hace productivos. Entonces hay que empezar a revisar qué tipo de químicos estamos usando, cómo los estamos usando, si los estamos disponiendo bien. En general hay que hacer el uso de energía. Hay muchas cosas que se tienen que hacer que nosotros revisemos, los residuos, cómo los manejamos. Ahora uno se preocupa de toda la comida con empaques de plástico que no se pueden reciclar y entonces ¿qué estamos haciendo? Todo eso nos genera muchos cuestionamientos. Pero se puede, quedó por allá arriba, se puede generar valor, se puede darle valor a lo que hacemos. Entonces, en agricultura o en el sector productivo agropecuario, porque no solamente es en agricultura, sino toda la cadena, se puede generar ese valor. ¿Cómo se puede generar ese valor? Digamos, como les contaban al principio, Naturacer es una organización que nace como una estrategia para lograr que la producción agropecuaria se vuelva sostenible, hagan cosas responsables. Y uno de los inicios fue, oiga, venga, dejar de producir comida no lo vamos a hacer. Entonces los ambientalistas que se amarraban allá al árbol o que se le atravesaban al barco para que no pescara, o esas acciones eran acciones reactivas, pero no de fondo, no de largo plazo. ¿Qué hacemos? No podemos sacar la producción y la productividad de paso, pues porque es que hay que conservar, no. Entonces, ¿qué hacemos? Listo, hagamos un ejercicio en donde la producción se haga amigable con el medio ambiente, o sea, listo, estamos aquí en conjunto, trabajemos juntos, yo produzco, pero también protejo y soy responsable con ese tema. Entonces, la Fundación vio eso como una visión de conservación también. Listo, las certificaciones y los esquemas de certificación son herramientas, no sabemos cómo, listo, la certificación te da una lista de chequeo en donde vos empezás a decir, esto lo hago, esto lo hago, esto no lo hago, esto no lo hago, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, voy a invertir, etc. Entonces es una herramienta. Y los mercados lo empiezan a exigir, entonces, bueno, listo, como yo no conozco a mi proveedor, no conozco a mi productor, yo no sé si él está haciendo las cosas bien o no las está haciendo. Entonces, la certificación se convierte en una herramienta también de comunicación entre ese productor que está haciendo un montón de cosas bien y un comprador que que es responsable y que está buscando productos que se hagan con responsabilidad ambiental y social. Ok, entonces la finca cumple y los estándares pueden tener los 3 componentes, algunos los tienen. Hay unos que tienen un componente más fuerte que otro y entonces empiezan a agregarle cositas. Entonces muchos conocen Global Gap y Global Gap es un estándar, digamos, ambiental porque tiene muchas cosas de ese tipo de prácticas y tiene la parte económica y la forma en que se hacen las cosas, que te produce pues como un ejercicio de economía, pero no tiene nada social. Entonces al no tener nada social empiezan a exigir otras cosas. Entonces últimamente Global sacó la verificación GRAS, que es como el componente social de Global Gap, pero antes a los bananeros les decían, no, entonces tráigame ETI o haga SMETA o haga otro montón de cosas para poder compensar la balanza, porque digamos el comprador en ese caso necesita inocuidad, por ejemplo, que sus consumidores no se enfermen con el consumo del producto, pero necesitan hacer otras cosas. Hay otros estándares que tienen esta balanza más equilibrada, entonces tienen todo el componente social, tienen todo el componente ambiental y tienen todo, digamos, el componente económico a veces está como disfrazadito, no es muy explícito, pero si vos haces un montón de cosas, entonces eso te genera otras tantas. Y entonces uno de esos estándares es Rainforest, y
empezaron bueno, hay una comercialización muy fuerte del sello, porque claro, el comprador cuando ve y dice, aquí me está diciendo, en Estados Unidos ahora está súper de moda el tema de no contratación de menores, y pues el café en nuestro país, históricamente los niños han trabajado, los menores han trabajado recolectando café, y eso se volvió en un momento dado en una crisis en el sector cafetero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo amacar los niños? Pero pues el mundo no quiere que haya niños trabajando, entonces empezaron a exigir la certificación porque tenía, por ejemplo, este componente, o porque buscaba que los trabajadores tuvieran un salario digno o el salario justo, porque digno también tiene un mundo de cosas atrás. Y entonces exigen mucho esta certificación. Ok, vamos a ver en el tema ambiental, y esta está muy plana en la presentación porque es que quiero que pensemos, no nos distraigamos con dibujitos, sino que pensemos cuáles son las ventajas de tener digamos, los criterios de certificación ambiental. Y entonces, empezamos por, ¿se evita la deforestación? Sí. Los estándares están pidiendo que no haya destrucción ni deforestación, es decir, que no se amplíe la frontera agrícola, que fue en otra época pues una cosa necesaria. Ya en este momento, incluso en Colombia, no deberíamos deforestar porque tenemos suficientes millones de hectáreas abiertas, disponibles para la agricultura, que no se están usando. Eso lo decía esta organización del Ministerio de Agricultura, se me olvida, la UPRA, que hay, no sé, 44 millones de hectáreas aprovechables en agricultura y solo tenemos 7 millones de hectáreas en producción. Entonces no deberíamos abrir la frontera agrícola. Y en ese caso, entonces se está evitando seguir la deforestación. ¿Se protege la biodiversidad? Sí, se protege la biodiversidad. ¿Por qué? Se promueve el hecho de que haya corredores biológicos. Entonces, bueno, sí, la agricultura y tal. En otra época sembrábamos, el producto insignia nacional era desde la puerta de la casa hasta el bordito de donde estaba la fuente de agua. La palma, perdón, pero sí, enderece ahí y siembre. Y enderezaban con bulldozer y sembraban. Claro, la palma donde estaba el agua, ahí se moría porque había mucho nivel freático. Pero eso era una actividad normal. Ahora eso no debe ser así. Debemos respetar las fuentes de agua y debemos respetar y crear o promover, por ejemplo, los corredores biológicos, que terminan siendo unos ecosistemas muy importantes en estas zonas. ¿Se protege el agua? Pues imagínense, las fuentes, los nacimientos, se hace todo el ejercicio para que el agua se amañe en sus fincas y no se vaya. Se promueve la recuperación e incremento de áreas de conservación. No, las certificaciones, o por lo menos Rainforest, no permite que haya agricultura en zonas que estén conservadas. Entonces, no sé, pienso en el páramo de Santurbán, si ya está delimitado, si ya está protegido, ahí no se puede certificar. Así haya actividad agrícola hace mucho tiempo, ya no se puede certificar porque es un área protegida. ¿Crea conciencia ambiental? Sí. Y este es un ejercicio muy interesante porque hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar primero en orgánico, fui conociendo las fincas que certificaban Rainforest, las fincas empezaron a cambiar. Entonces yo decía, pero aquí ¿qué pasa? O sea, ¿por qué esta finca tan bonita, tan limpia, la gente tan alegre? Y era porque la estaban implementando. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban siendo conscientes de lo que estaban haciendo, estaban siendo conscientes y estaban desde su subconsciente, estaban aportando un granito de arena al tema de la conservación y de la sostenibilidad. Pero muchas veces no eran ni tan conscientes desde el subconsciente, pero se hacía y se hace y se ha logrado ver los cambios en esas regiones. Entonces, algún día llegaba yo a una finca y me decía el productor, doctora, volvieron las guacharacas. Y yo, ¿qué? Sí, imagínense que cuando yo estaba chiquito aquí habían un montón de guacharacas y de pronto las guacharacas desaparecieron. ¿Y qué pasó? Me dice, no sé, no las comíamos, a la gente no le gustaba, entonces las cazaba. Y resulta que con la certificación, como ya son muchas fincas certificadas, las guacharacas volvieron. No, simplemente recuperaron su espacio, pudieron hacer un repoblamiento y bajaron de la cima en la montaña donde estaban, bajaron otra vez a las fincas. Entonces mire que al final también, al crear esa conciencia ambiental, también se empiezan a hacer un montón de efectos hacia afuera que pues terminan siendo un poco inconscientes,
pero que terminan siendo lo que nosotros necesitamos. Y elimina, por ejemplo, la cacería. Pero en el tema de reducción de agroquímicos, es un ejercicio, digamos, que puede ser muy impactante en determinado momento cuando se tiene ¿cómo se dice?, un paquete tecnológico. Cuando se tiene un paquete tecnológico, pues claro, decir, tengo que reducir, entonces los agrónomos arrancan, si no tengo entonces, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo roto? Pero todo, ya digamos que también existe el ejercicio, y hay otros productos que no son tan agresivos y se pueden rotar con los que son más fuertes, pero se vuelve uno responsable también a la hora de la aplicación, en cantidades, en volúmenes, en formas, en horas, todas esas cosas al final terminan no solamente ayudando al ambiente, sino ayudando a la economía del productor, porque, ¿cuánto aplica? Una manotada. ¿Y cuánto es una manotada? Pues yo cojo con la mano y le aplico, ¿y cuánto es eso? Cuando aforan el sistema para aplicar el fertilizante, por ejemplo, llegamos a la conclusión de, imagínense que apliqué lo que me decían que tenía que aplicar y me ahorré 3 bultos de fertilizante. ¿Y cuánta plata es eso? O sea, está siendo eficiente, sí, bueno, o sea que no está aplicando además para que eso se ruede al agua, me pudra el agua y haga todo el efecto que hace el nitrógeno en el agua. Entonces mire que sí, listo, son acciones sostenibles, pero son acciones sostenibles que me cuidan el bolsillo y que cuidan el ambiente. Entonces bueno, es interesante pensar en que la sostenibilidad no es que hay tan canzones, ya llegaron a pedir todo el mundo de cosas, sino que también hay que verlo desde otro punto de vista, ¿cierto? Pero también pueden haber desventajas, y entonces, ¿qué desventajas hay? Pues que tenemos que aprender. Entonces los señores, sobre todo las personas mayores, le dicen a uno, pero si toda la vida lo he hecho así, ¿para qué lo voy a cambiar? Ahí está el clic, que es que no siempre como lo hemos hecho siempre, es como debe ser. Entonces uno debe reaprender a hacer las cosas, reaprender a hacer, o le decían a uno, pero ¿cómo quiere que ande la pata de la culebra? Pero las hay, sí. ¿Sabe dónde están? Sí. Protéjales el sitio. Pero es que es una culebra. Es que si ellas tienen allá donde comer, no tienen que llegar hasta su casa. Así es. Si usted les mantiene el equilibrio allá, ya no tienen por qué acercarse. Entonces, bueno, es un ejercicio de reaprender. Se limita la expansión de cultivos, como ya les decía, pues obviamente no vamos a abrir frontera. Y pues a veces los miedos aparecen. ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si no produzco más? ¿Y qué tal si no me compran? ¿Y qué tal si eso está muy caro? Entonces siempre van a haber pros y contras. Ok, hablamos de los ambientales, pero es que el tema social es muy importante. Y es muy importante en la medida que, pues eso también es responsabilidad, no solamente ambiental, sino social. ¿Cuáles son las ventajas de implementar estos requisitos de certificación? Entonces, yo recuerdo, bueno, yo soy de Medellín, obviamente pues uno está muy en contacto con cultivos de café. Me acuerdo cuando estaba chiquita iba para una finca que se llama Armenia Mantequillo, pero yo estaba muy chiquita y el olor a esa pulpa descompuesta era horrible. Y eso, yo decía, pues esto huele muy mal, huele muy maluco. No, es que la pulpa la tiraba en cualquier parte, esa vaina contaminaba todo el agua. Pues listo, ya eso lo enderezamos, por ahí vamos bien. Pero yo no sé, ustedes que viven en Quindío, que aquí sí es la mata del café, sí recuerdan que uno va a las regiones y encuentra mucha gente sin dedos, sin manos, y cuando uno pregunta son accidentes laborales. Entonces accidentes con la despulpadora, la carcasa, le quitan a las despulpadoras, les quitan la carcasa, entonces quedan las bielitas descubiertas, el niño va y mete la mano allá y ahí se vuelan los dedos, o el mismo trabajador se atrancó el café, entonces mete la mano a empujar, son accidentes laborales. En el campo hace 15 años esto era como, ¿sé qué me está hablando? Que use elementos de protección personal. ¿Y para qué si aquí nunca lo hemos hecho? Ajá. Después, como a los 10, supe de un señor que perdió la finca por un accidente laboral, el señor lo demandó, elementos de protección personal, y lo tuvo que indemnizar. Los niveles de indemnización de un miembro son altísimos, y entonces normalmente los agricultores no tenemos una cultura de la provisión, ¿cierto? Y de prevenir que ese tipo de cosas pasen.
Entonces, mire qué tan importante es el tema de riesgos laborales. Sin hablar el tema de los elementos de protección personal. ¿Me va a hacer poner guantes con este calor? No. Mire cómo suda uno, cómo hace uno con esos guantes y con esa mascarilla. Ajá. ¿Y qué tiene? No, gastritis, tengo que ir al médico porque no sé qué. Todas las enfermedades que se pueden asociar por inhalación de productos químicos que la gente no los asocia directamente. Pero si las mismas empleadas del servicio dicen a uno, ay, sí, imagínese que yo le apliqué una cosa al piso y al otro día amanecí con la cara dormida. Son elementos químicos y necesitamos usar elementos de protección personal. Ahora, vuelve el tema de los miedos y el de tener que aprender. ¿A qué horas es la mejor forma de aplicación? ¿Por qué? ¿Qué debe ponerse? ¿Cómo lo debe aplicar? Es aprender, hay que aprender. Ese es un reto muy importante. Se disminuye la rotación laboral porque hay varias cosas en el tema. Una es que uno llega a las regiones, una vez para Nariño sacamos una no conformidad crítica, es un criterio crítico, porque yo pago 13.000 pesos el día y el salario mínimo estaba en 19 sin prestaciones. Ajá, 13.000. ¿Y cuánto paga por comida? No puede ser más del 30%. No, yo le doy desayuno, almuerzo y comida, le da como 18.000 pesos, no le estaba pagando el salario siquiera, salario mínimo. Entonces la gente, si encuentra una finca que pague un poco más, pues se va. Y después llegamos al paro cafetero. Yo hablo mucho de café porque es un gremio muy parecido y porque es un gremio que le ha tocado lucharla mucho. También hay flores, también hay palma, o banano, que también, pero son gremios, digamos, con una dinámica más fuerte, más diferente y más grande. Y entonces llegué al paro cafetero del 2011 y le dije a una productora, ¿y usted cómo le está yendo con el paro? A mí bien. ¿Y por qué? No pasa nada. ¿Y por qué? Pues como los trabajadores se les da buena comida, se les paga, entonces ellos no se van, no se han ido. Y uno, ajá, claro, el tema es cómo se responde responsable y socialmente con los trabajadores, con el productor, que tenga un salario digno y entonces esté contento con lo que esté haciendo. En flores esta rotación laboral se ve mucho, porque son grandes plantaciones, porque imagínense, la densidad es 20 trabajadores, 50 trabajadores por hectárea. Entonces estos son 100 hectáreas, 8.000 trabajadores, un montón. Entonces esa rotación laboral ahí es muy fuerte. Cuando se empezaron a establecer todos los requisitos en Flor Verde de buenas prácticas, de responsabilidad, de cuando tenemos acciones repetitivas, etcétera, la rotación disminuyó, la gente se afianzó mejor en el trabajo, se sintió mejor tratada, se sintió valorada porque las cuidaban en sus acciones de trabajo. Entonces, estas cosas son muy importantes para que no haya rotación laboral. Demanda permanente de mano de obra, salarios legales, y aquí hay un ejercicio interesante pues, que está de moda ahora, y es el reconocimiento de la labor femenina. Entonces, ahí en temas laborales hemos tenido retos, por ejemplo, en los casinos o en los comederos, o bueno, todas las regiones les dicen distinto, donde se contratan las personas para que hagan el ejercicio y son mujeres. ¿Y entonces cuánto la paga? No, 250.000 al mes porque no es sino la comida, y la señora está levantada de las 4 de la mañana porque hay que darles el desayuno, el almuerzo. Son acciones que son muy importantes visibilizar porque eso es un trabajo fuerte. Entonces, aquí hay un ejercicio también importante en ese tema. Y obviamente, como les decía ahora, los menores de edad no contratados. Entonces, en Colombia teníamos una legislación, además muy complicada, que decía, porque firmamos el acuerdo de la OIT así, ¡tin! ¡Ay, sí, tan linda la OIT, yo firmo! Y resulta que nosotros somos un país de extracción agrícola y productor de bienes y servicios primarios, aquí commodities, aquí no somos industrializados ni nada, y Colombia fue y firmó. Y entonces, claro, la OIT dice que menores de 18 años el sector agropecuario es absolutamente peligroso, peores formas de trabajo infantil, el sector agrícola. Y entonces, ¿dónde está el relevo generacional del café? De todos los cultivos en palma se quejan de lo mismo, no sé cómo les estará yendo en aguacate, pero ahí está. Y uno dice,
Dios mío, y entonces pues los niños no puedan trabajar, los menores, ni siquiera niños, jóvenes, entre 15 y 18, graduados ya del colegio, sin muchas expectativas, no puedan trabajar en los cultivos. Entonces uno dice, afortunadamente la ajustaron un poquito este año, el año pasado, pero sigue teniendo muchas restricciones. Y el mundo, los compradores no quieren saber que hay menores en las filas de los cultivos de los cuales ellos compran, ¿cierto? Desventajas. Ay, ¿me ayudas a abrir esta, porfis? Qué pena, gracias. Bueno, desventajas, otra vez, se debe aprender, se limita la expansión del cultivo y se aterrizan los miedos. Esa es... ay, ¿yo me devolví? Sí. Perdón, entonces creo que leí la que no era, se debe aprender, se debe comprar más elementos de protección, gracias. Se deben comprar más elementos de protección, entonces ahí es un costo, más no considero yo un gasto, porque el gasto sería que tuviéramos el accidente laboral y eso sí sería el gasto. Y se hace más inclusión, eso puede ser también retador para en algunas partes. Ok, y en el tema económico entonces tenemos también ventajas y desventajas. Las ventajas, ustedes están certificando exactamente ¿por qué? Porque el comprador lo está requiriendo. Entonces, listo, es un reto, pero termina siendo una ventaja. ¿Por qué? Porque usted desarrolla un canal comercial nuevo, un canal comercial que no tenía. Le pueden pagar más, dependiendo de la forma en que esté el cultivo, al principio pagan más, después se estabiliza, pero usted mantiene el cliente. Entonces, mantener el cliente. Flores no pagan nunca más, pero mantienen clientes. Ay, yo quiero entrar a Walmart, se tiene que certificar. Ah, bueno, pero si quiere tener a Walmart de cliente, pues se tiene que certificar. Ok. ¿Qué más? Ahorra costos. Cuando les decía ahorita el tema, bueno, eso pasó también en alguna parte donde tiene que organizar la finca, no puede haber sitios donde haya proliferación de, bueno, en global eso es clave, no puede haber sitios donde haya proliferación de roedores, de moscas, porque la inocuidad, ¿cierto? Y los señores tenían una rume de chatarra ya, lo siento, pero lo tienen que levantar, eso no puede estar, Y llegó después al auditorio y dice, ¿cómo me parece, doctora? 25 millones de pesos tenía ahí en basura, o sea, la tenían guardada. Y que no, pues como usted me dijo que la tenía que ocupar, yo, ¿qué hago con esto? Pues fui la vendí de chatarra y me dieron 25 millones, establecí todo, hice toda la implementación. Ah, ya. Entonces mire que a veces tenemos un montón de recursos que podrían, en vez de ser recursos negativos, se vuelven recursos positivos. Ahorro en costos, ¿por qué? Los 3 bultos de fertilizante que se ahorró el productor porque simplemente hizo la aplicación bien, o los litros de pesticida que usó menos porque simplemente hizo, es que la aplicación no era así, sino aquí, chun, chun, chun. ¿Cuánto le ahorra eso por hacerlo bien? Entonces, mire que hay un montón de costos que no vemos, que si no nos dicen hágalo así, no nos damos cuenta. Entonces hay que pasar el miedo y decir, ay, venga, miremos a ver esto cómo es y qué va a pasar. Y puede que hayan cosas interesantes. Se genera una visión más empresarial del productor. No, también me pasó en una finca, cuando yo era auditora de muchos años, llego a la finca, bueno, mire, es que tiene que hacer cuentas, pero cuentas, no es que mi mujer se da cuenta cuánto vendo y entonces empieza a molestarme. Hay que hacer cuentas. Era un productor muy pequeño. Y me dice, al siguiente auditoría dice, ¿cómo le parece, doctora, que de perro malía muy caro y lo bendigo? ¿Cómo así? Sí, no, yo hice las cuentas, el café perfecto, pero ese perro, esa comida, era un perro de fino, pues, de marca, digo yo. Nada, lo vendí, salió el perro que me parecía muy caro mantener. Y yo, bueno, no se había dado cuenta de ese tipo de ejercicio. Entonces, mire que se pone una visión empresarial al tema, al ejercicio. Estábamos acostumbrados, tenemos finca, esto vivo pero le dan los costos, si es verdad, entonces ahí viene el punto económico importante. Mejoramiento de la calidad, al final si haces una buena fertilización, si haces una buena aplicación, no es que no la haga, pero no nos vamos a volver orgánicos, no es fácil. Pero si haces una buena aplicación, si haces un buen ejercicio agronómico, pues mejoras también la calidad del producto. Y ni hablar de la ahorro de las multas por incumplimiento, no sé, si hay post cosecha, si hay derrumbes, si hay por malas prácticas, eso puede generar multas. Y eficiencia económica. ¿Qué desventaja se presenta? Claro, cuando usted tiene la casa y la tiene que arreglar, pues le tiene que meterle plata, ¿cierto?
Entonces uno dice, ay Dios mío, me toca hacerle ajustes por tanta plata. Pues sí, pero entonces también haga el ejercicio en cuánto tiempo lo va a recuperar, si es el tema. Si es mucha la inversión, entonces ¿cuánto me va a dar? La comercialización, ¿cuánto más voy a producir? ¿Voy a ser más eficiente? Entonces ahí está también. Ok, ¿qué hay que hacer? Entonces, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, la opción son las certificaciones, o sea, la sostenibilidad también se puede hacer sin certificaciones, pero pues no es que yo me diga, ay, me voy a volver sostenible, y entonces no sé, ¿qué tengo que hacer? No sé, en general no sabemos qué hay que hacer. Lo que hacen las certificaciones es darte una guía, es hacerte una ruta de trabajo. Entonces, haga esto, haga esto, haga esto. Y cuando los auditores les pongan una de las conformidades, las no conformidades, no enojen con ellos. Eso es una oportunidad de mejora para ustedes. Cuando uno tiene una no conformidad, uno se siente y piensa, lo estaba haciendo mal, yo lo hago. En Naturacera he arreglado muchas cosas porque tengo una no conformidad en acreditación. Bueno, toca arreglarlo. Y claro, o sea, uno cuenta de un montón. Algunas de mis me pusieron una queja de que no manejaba las quejas, me pusieron una no conformidad. Y yo, uy, qué encarte, es que una queja es muy harto y que ay, tan canzones como se quejan. Pues, bueno, hagamos a ver qué hacemos. Y llegó la primera queja con el ejercicio del tratamiento de la queja. Pues resulta que yo no me había dado cuenta que necesitábamos hacer una inversión importante para solucionarle la vida al productor y a las de la oficina, solamente comprando un programa, pero no me he dado cuenta. Entonces las quejas sirven para que uno se dé cuenta que hay cosas que no está haciendo y uno dice, ya, y ahora amo las quejas, de verdad. Y algunos clientes de aguacate ya lo saben, porque se han quejado y yo voy, trato la queja, le digo, venga, hice esto y esto. ¿De verdad? Sí, porque no me he dado cuenta. Listo. Algunos de estos estándares se pueden hacer en conjunto. Bueno, este es un estándar de flores, este es un estándar de pesca sostenible, todo eso lo hace Naturacera. Este es para café, esto es minería responsable. En el sector de aguacate, ¿qué nos interesa? Rainforest, Global, Grass, por ahora, de lo que nosotros hacemos. Hay otros estándares, SMETA, creo, y viene FISMA también, entonces, pero por ahora. Lo chévere de estos tres es que se pueden hacer juntos, eso también es eficiencia. Entonces nosotros también buscamos que el cliente tenga eficiencia, que nosotros tengamos eficiencia. Tenemos que medir nuestra huella de carbono y el desplazar a un auditor 3 veces a la misma finca en el año, pues eso no es eficiente. Entonces tenemos que buscar la eficiencia en vuelos. Yo tengo que compensar un montón de carbono que estoy por allá haciendo por los vuelos de los auditores, pero bueno, ese es el ejercicio. Sí, se optimiza haciendo eso. Bueno, ¿qué ha pasado en Rainforest con aguacate? Esto es a 31 de diciembre. Lo interesante es que a hoy hay 17 fincas certificadas en Rainforest. Ya en Global hay muchas más, y ustedes lo saben, pero en Rainforest no. Aquí arrancamos por un cliente nuestro, y ahí hay un ejercicio bien chévere, y es que el café en muchas regiones altas se está cambiando por aguacate. Entonces tuvimos un cliente muy antiguo, un cliente muy antiguo nuestro que se llama La Rochela, tal vez ustedes conocen la finca o han oído hablar de ella, y él ha sido un cliente nuestro hace muchos años, está en el valle, y ya sembró aguacate, entonces ya le certificamos el aguacate, empezaron a cambiar. Hay otro cliente muy importante, que tal vez ustedes lo conocen, bueno, es muy importante para nosotros porque tiene todos los cultivos certificados, y se llama Davon. Ellos tienen aceite de palma, tienen palma, tienen banano, café, y en las fincas de café en la sierra también sembraron aguacate, y ese aguacate también está certificado en este momento. Entonces, digamos que el reto se puede superar, ahí van. Pero además de eso, tenemos otros clientes como Jardín Exotics, que ya tienen la certificación, Fruity Green, hay varias fincas, ya tenemos como unas 16 fincas, unas 14 fincas más certificadas, entonces el reto es viable, se puede hacer, no es tan complicado. Ok, nosotros pues también hacemos esto en otros sectores, banano, café, flores, palma, aromáticas, ganadería también, hortalizas, frutales. Entonces, digamos que la certificación Rainforest se aplica a cualquier cultivo. ¿Pasa? Bueno, ya las fincas ya se las dije. Aquí hay un caso que es interesante analizar, porque la gente siempre dice, no, eso aquí no pega, a nosotros no nos va a hacer bien, pero cuando es la exigencia está el problema. Cuando está el problema tengo que buscar la solución. La Federación de Cafeteros y los cafeteros en el 2000 tuvieron precios incluso más por debajo de los que están ahora. Ahora está hoy estaba a 91 centavos de dólar,
pero en esa época llegó a estar como a 65 centavos de dólar la libra de café. Hijo de madre, ¿qué hacemos? ¿Para dónde agarro? O sea, ¿yo qué hago con el café que no me produce, no me genera dinero? Y llegaron las certificaciones. Y en ese momento las certificaciones se volvieron una estrategia. En cafeteros grandes, medianos, chiquitos, todos arrancaron. ¿Qué hago? ¿Tengo que hacer algo distinto? Muchos tumbaron el café como está pasando ahora. Y entonces las certificaciones se volvieron una herramienta. Y ustedes no se imaginan, esta certificación Rainforest antes era un poquito más complicada porque ahora hay una ruta más suave, o sea, solamente tiene que cumplir el 50% en la primera auditoría, el 50% de los criterios de nivel C, y hay B y hay A, entonces digamos que se vuelve más fácil llegar a la certificación. En esa época no, era chorro y todo el mundo tiene que cumplir. Y lo lograron, o sea, productores de media hectárea en Nariño, en Cauca, un chiquitico, no saben leer y escribir, y lo lograron. Esto es fácil, o sea, no es fácil, tampoco voy a decir aquí pues que es que usted ya mañana ya está, no, hay que hacer el trabajo, hay que hacer la tarea, pero es posible, es viable, se puede llegar. Entonces, ellos en este momento están basando sus esfuerzos en el tema de la caficultura sostenible. Alguna vez, no, es que la caficultura colombiana todo es sostenible, y no, ahora sí están haciendo el ejercicio. Entonces miren que no hay distingo de productor grande, mediano, es que usted tiene plata y como yo no tengo, entonces no puedo hacerlo. No, es ponerse la meta, es leer juicioso. La ingeniería colombiana funciona. Yo una vez vi una camilla, en Global creo que la piden, una camilla hecha con 2 palos y costales, con prueba de esfuerzo. ¿Quién dice que no cumple? Si tiene la prueba de esfuerzo documentada, de fuerza, pues de resistencia es que es la prueba. Y la tenía y era hecha a mano en la finca, o sea, sin tener más recursos. Ok, casos de éxito, los bananeros, por ejemplo, han hecho el ejercicio. En banano también se sembraba todo el banano y también corrían el río, corra para allá rito y yo siembro aquí banano. Ya no se hace, hay algunas fincas que han tenido que salir de la certificación en la costa porque modificaron ecosistemas naturales y no se puede hacer, pero lo lograron. Grupos de productores pequeñitos también hay. En Palma, hay grandes, medianos, pequeños, hay grupos de fincas de 8 hectáreas en Palma, y entonces los grandes dicen, 8 hectáreas, eso no es nada, pues 8 hectáreas para mí es un montón de tierra, pero para Palma, 8 hectáreas. Pero las tienen sembradas y las tienen certificadas y funciona. Claro, obviamente la unión hace la fuerza y en ese ejercicio estas normas tienen una estrategia muy interesante que es el hecho de hacer grupos de certificación. Y cuando haces grupos de certificación, que no ha sido una moda muy común en aguacate, porque todos están certificados individuales, cuando se hacen grupos se hacen economías de escala. Cuando se hacen economías de escala se hace la unión hace la fuerza. Yo tengo, no sé, 3 toneladas o 1 tonelada, pero este tiene 1 y aquella y entonces los juntamos todos y eso es un montón. Lo mismo pasa en café, lo mismo pasa en aceite de palma. Con los pequeños es una estrategia muy interesante. En aguacate todas las fincas las tenemos en este momento, bueno, ya les conté los que ya lo lograron. Las tenemos certificadas individualmente, pero es un ejercicio que es viable, o sea, no hay que tenerle miedo a la certificación, es un reto, sí, pero chévere ponerse retos en la vida, decir yo lo voy a hacer, lo voy a lograr, vamos a hacernos. Además ustedes tienen una gran ventaja y es digamos que hay un gremio y que hay alguien que está hablando por toda esta gente que está acá y está diciendo, venga, hagámoslo bien, empecemos desde el principio bien, hagamos el ejercicio y Corpojal lo está haciendo la tarea. Que yo sepa, solo Flores ha hecho medición de GRI, hizo un reporte, pero entonces llegan y a mí no me convence la calculadora, no sé, pero bueno, están haciendo el ejercicio, la gente se está montando al cuento, y ese es un gremio de 40 años, ahora un gremio de 6 que esté haciendo ya el ejercicio, me parece muy interesante. Si hablamos de gremios con 90 años que hasta hace 3 años empezaron a hablar de la sostenibilidad en todo, pues, entonces hay que aprovechar que están en un ejercicio que es nuevo, que está siendo muy competitivo, que está creciendo fuertemente y que tienen una gremialidad que les puede apoyar y que les puede aportar. Bueno, muchas gracias, creo que hice el ejercicio así como rapidito porque a veces me extiendo. Ahorita entonces más tarde las preguntas que tengo.
Muchas gracias a Sandra por tu intervención. Los invitamos a continuación al refrigerio que podrán tomar saliendo del salón. Volvemos en 15 minutos, por favor.